Hola, buen día. Yo soy la doctora Laura Mejía y en esta ocasión vamos a tratar el tema de fiebre y de fiebre de origen a determinar. Vamos a empezar por definir fiebre. Esta es una de las principales causas de búsqueda de atención pediátrica, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Recordar que la definición de fiebre como tal es el aumento de la temperatura corporal por arriba de un rango normal mediada por pirógenos. Este es un proceso regulado y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en el momento en que deja de regularse esto, entonces ya tenemos otro estado patológico. Pero entonces, siempre la fiebre la tendremos que pensar con un proceso regulado que lo vamos a platicar un poquito más adelante. El síndrome febril lo definimos como la fiebre a más o está asociada a otros síntomas generales, por ejemplo, escalofríos, malestar general, astenia, adinamia. Y la hipertermia es este estado que les comentaba que está no regulado, es un estado patológico en el cual se ha perdido esta capacidad termorreguladora. Existen ciertas variaciones de la temperatura corporal, una de ellas, pues anatómica, no va a ser lo mismo tomar la temperatura de forma central, timpánica, rectal, axilar, o ahora con estos termómetros que nos tomaban la temperatura en la frente, ¿no? Cuando íbamos a algún centro comercial durante la pandemia, entonces no va a dar el mismo valor, ¿no? Y entonces eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta cuando hagamos el abordaje para saber realmente con qué termómetro o con qué medida lo hicieron o con qué estrategia lo hicieron para nosotros tomarlo en cuenta en cuanto a si es fiebre, no es fiebre o cómo vamos a estar valorando esa curva térmica. La edad también es importante tenerla en cuenta porque, por ejemplo, los adultos mayores suelen tener una menor temperatura corporal a comparación de, pues, pacientes a lo mejor adultos jóvenes, ¿no? El sexo igual importante a lo mejor en mujeres, durante el ciclo menstrual hay alteraciones en la temperatura, durante el embarazo también, y el ciclo circadiano de la temperatura, pues también es importante tenerlo en cuenta, es más alto en la noche o el inicio de la noche, entonces también cuando hagamos nuestro abordaje o nuestra valoración de la fiebre, pues tenemos que tomar en cuenta cuándo o en qué horario se tomó esta temperatura. Esta termorregulación, pues, es controlada principalmente por el hipotálamo. Sus mecanismos reguladores mantienen el núcleo corporal a un nivel normal, ajustando tanto la producción como la pérdida de calor. Entonces, tiene un nivel o hacen esta balanza entre la producción como pérdida para tener esta temperatura dentro del rango normal. ¿Qué pasa cuando hay fiebre? Pues este hipotálamo ajusta estos procesos para mantener la temperatura del núcleo corporal en un valor nuevo y más alto, lo pueden encontrar como valor de referencia o set point, un valor que es establecido por medio de la frecuencia de generación de potenciales de acción de estas neuronas, y entonces lo que hacen es que incrementan este valor de referencia para que todos los mecanismos tanto de producción como de pérdida, pues puedan volver a situarse en este nuevo set point o en este nuevo valor de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues es que existen ciertos termorreceptores, ¿no? En la piel, ¿no? Hay termorreceptores de calor, termorreceptores de frío, que van a llegar o van a desencadenar estas señales al hipotálamo, principalmente en el área anterior, en el área preóptica, es el centro termorregulador de todo el cuerpo. Esto va a generar a su vez una respuesta eferente y entonces lo que van a hacer para esto, pues va a haber tanto mecanismos de la reducción de la temperatura, por ejemplo, vasodilatación, sudoración o disminución de la producción de calor y también mecanismos que aumenten la temperatura corporal dependiendo si se detectó pues una disminución de la temperatura o un aumento de la temperatura, como vasoconstricción, piloerección o aumento de la termogenia, ¿no? Este aumento de la termogenia pues se produce principalmente por la producción de tiroxina, adrenalina, noradrenalina, alguna estimulación hipotalámica de la tirotona. ¿No? Entonces aquí igual esquematizado, ¿no? Pero veamos cómo vamos teniendo entonces ya ciertos efectos a nivel de los órganos y de las ciertas estructuras que tenemos, ¿no? Entonces recordemos que esta área preóptica del hipotálamo, ¿no? Pues genera esta tanto respuesta voluntaria como respuesta involuntaria, ¿no? Por ejemplo, esta respuesta involuntaria en los músculos esqueléticos, pues hace activación de estas motoneuronas y es lo que producen los escalofríos, ¿no? Y, pues, de forma pues involuntaria. También tenemos esta respuesta, por ejemplo, a nivel de las glándulas sudoríparas, a nivel de la glándula suprarrenal para la producción de estas hormonas o
de estas sustancias como la adrenalina o algunas otras más que puedan entonces estar generando este aumento de la actividad metabólica del cuerpo y a su vez esto generar pues mayor producción de calor, ¿no? Entonces todo va pues relacionado, todo va, es un proceso, ¿no? Tanto de vías aferentes como de vías eferentes, y que todo está regulado y el coordinador aquí de todo esto es esta área próptica del hipotálamo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Nada más a lo mejor esquematizado de un poquito diferente. Entonces, pues tenemos estas neuronas sensibles al calor, ¿no? Está en el área hipotálica, próptica del hipotálamo, y esto pues puede estar, llega aquí la temperatura, ¿no? Que pueda estar afectada también por algunas otras causas, ¿no? Hay vías eferentes que van a tener todas estas alteraciones como vasoconstricción, vasodilatación, escalofrío, sudoración, termogénesis, cambios conductuales, ¿no? Que van a generar, pues, cambios a nivel, que lo que se espera es que, pues, haya un cambio, ¿no? En los receptores de la piel, ¿no? Entonces, también van a estar involucrados, obviamente, la temperatura periférica, estos sensores periféricos, esta señalización aferente, ¿no? Que va a llegar y una vez más llega hasta esta área preóptica y entonces vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Todo esto va haciendo este ajuste en este set point que tiene el hipotálamo pues, para poder regular la temperatura con base en la señalización que le vaya llegando de los sensores periféricos. Ahora, ¿qué es lo que causa o qué es lo que empieza o cómo es que se empieza a generar esta regulación? ¿No? Entonces existen ciertas sustancias que se llaman pirógenos, que son capaces de aumentar la temperatura centrales y que son las que van a estar principalmente involucradas en la generación de calor, ¿no? Que van a ser parte de las que van a formar o van a estar en parte de la señalización que estábamos mencionando previamente, ¿no? Entonces hay exógenos, hay pirógenos exógenos, que son todos los productos que vengan de los microorganismos, ¿no? Donde están tanto bacterianos, virales, fúngicos o parasitarios. Y dentro de los más comunes, pues son los productos bacterianos y dentro de estos los que más fácilmente o más frecuentemente presentan o generan fiebre, pues van a ser los lipopolisacáridos, principalmente las bacterias gram negativas. Dentro de los pirógenos endógenos tenemos ciertas citocinas pirogénicas como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? El interferón gamma, para que también son causas o que pueden generar de forma interna fiebre y entonces estos pues sí están algunas veces asociadas a un proceso infeccioso, pero también algunas otras veces estar asociados pues a procesos autoinmunes, inmunológicos, incluso a lo mejor alguna neoplasia, ¿no? Entonces no necesariamente toda la fiebre siempre está generada o siempre está desencadenada por alguna por agente microbiano, ¿no? Entonces esto es importante empezar a tenerlo pues ya de forma en cuenta porque entonces pues ya no nos vamos quitando a veces esta idea o este mito de que fiebre es igual a infección. Y entonces vamos nosotros pudiendo abrir el panorama de nuestro paciente y entonces hacer un abordaje y un tratamiento muchísimo más específico de cada uno de ellos. Las causas de la fiebre, si bien es cierto que la mayoría son infecciosas, ¿no? Se refiere que la sepsis es causa de fiebre hasta en el 74-75% de todos los casos, pero también hay otras causas que producen fiebre y que no necesariamente sea un proceso infeccioso. Por ejemplo, malignidad, ciertas neoplasias, en general, en cualquier cáncer pudiera ser, ¿no? Pero a lo mejor neoplasias hematológicas, ¿no? Algunas puedan ser más frecuentes que puedan estar debutando presentándose el cuadro clínico con fiebre, isquemia tisular, reacciones farmacológicas, alguna fiebre de origen neurogénico, endocrinopatías o alguna lesión encefálica. Y esto volvemos a lo mismo, ¿no? Recordemos que los pirógenos pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos hablamos de esos microorganismos que van a producir pues la sepsis hasta el 75% de los casos, pero en los otros y los endógenos pues si bien pueden estar también desencadenados por microorganismos, pero la mayoría de las veces pues también pudieran estar ocasionados por algunas otras causas. ¿Qué pasa con esta fiebre? Entonces, pues recordemos que esta infección, estas toxinas o estos mediadores de inflamación, estas respuestas inmunológicas o reacciones inmunitarias, lo que van a hacer es que van a llegar o estimular a monocitos y macrófagos
y algunas otras células del endotelio para la producción de citocinas pirógenas, principalmente interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, ¿no? Y estas citocinas lo que van a hacer es que van a llegar al endotelio hipotalámico, ahí van a hacer o van a favorecer la producción de prostaglandinas, que van a su vez también a estimular la producción de AMP cíclico, y este incremento en el AMP cíclico lo que va a generar es incremento en el punto de ajuste o este set point que hablábamos previamente de la termorregulación, y entonces esto lo que va a hacer es que va a haber ciertos mecanismos que van a hacer o va a hacer como esta regulación de conservación y producción de calor, y el resultado final va a ser fiebre, ¿no? También directamente las toxinas microbianas pues pueden llegar directamente como que son los lipopolisacáridos, pueden llegar al endotelio hipotalámico y entonces generar toda la cascada. Pero así es la pauta, o ese es el punto de cómo es que se produce la fiebre, ¿no? Los mecanismos de pérdida de calor, pues son los mismos que a lo mejor alguna vez escuchamos en nuestras clases de física que llevamos en algún punto en la escuela, ¿no? Entonces, pues tenemos estas pérdidas por evaporación, por radiación, por conducción, ¿no? Y entonces, pues en el cuerpo, o al menos en los humanos, pues también termina siendo igual, ¿no? Por ejemplo, la radiación, que son por ondas de calor, hasta el 60% de los casos es la pérdida de calor por este medio, la evaporación en el 22% de los casos, con el caso por donde la sudoración, pues por eso se produce la sudoración, ¿no? Entonces, así como hay mecanismos que producen o que están encaminados a producir calor, pues también esta parte de pérdida de calor es importante para tener un control de la temperatura que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos un pirógeno exógeno, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que va a estimular macrófago, va a estimular epitelios endotelios, va también a hacer la estimulación y la generación de interferón, que va a terminar pues en la producción de ciertas interleucinas, principalmente interleucina 1, que también puede generar pues, o esto lo que va a hacer es pues la producción de prostaglandinas, él va a llegar al centro termorregulador y de ahí pues va a producir ciertos efectos, tanto para la producción de la fiebre como para la preservación de la fiebre, ¿no? Entonces puede haber pues contracción muscular, puede haber alguna vasoconstricción, y todo eso lo que va a llevar o lo que va a terminar, el desenlace final va a ser la generación de la fiebre. ¿Qué pasa una vez que tenemos o que el cuerpo ya echó este mecanismo a andar y incrementó el punto, por así decirlo, normal de la temperatura ante esta respuesta? Porque al fin y al cabo lo que hace o parte de esto pues es una respuesta a estos agentes infecciosos, y lo que es un mecanismo de defensa del cuerpo. Pero pues el cuerpo pues también va a tener ciertos efectos o cierta respuesta en cuanto a este incremento de la temperatura, ¿no? Entonces, a nivel pulmonar, pues podemos tener hiperventilación y vasodilatación pulmonar. A nivel hepático, pues pueden sufrir isquemia o aumento de la liberación de citocinas. A nivel intestinal, incrementa la permeabilidad de la mucosa intestinal, y esto puede llevar, ¿no?, a la larga a riesgo de hemorragias y sepsis en casos más graves. A nivel del riñón, pues puede haber deshidratación, y en casos más severos, datos de insuficiencia renal aguda. A nivel cerebral, isquemia o edema cerebral. Incremento del trabajo cardiovascular debido al aumento de la frecuencia cardíaca. Está bien descrito que por cada grado de temperatura que incrementen la temperatura corporal, se incrementan 10 latidos de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, pues hay que también tenerlo en cuenta cuando evaluamos a nuestros pacientes. Anomalías electrolíticas, hipoglucemia, acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, esto pues dependiendo también mucho de la gravedad del paciente y si tiene pues algún origen infeccioso y qué agente etiológico está causando de todo esto. Y después a nivel vascular, pues también datos de microtrombosis. Estas interleucinas también tienen ciertos efectos en los tejidos periféricos, principalmente recordar que estas las principales interleucinas
pirogénicas, pues van a ser la interleucina 1 y la interleucina 6. La interleucina 1, pues en forma general, pues va a producir sueño, ¿no? Entonces, muchas veces esta hipoactividad que puedan presentar los pacientes, pues se debe principalmente a esta interleucina, genera una estimulación del centro vasomotor, provocando vasoconstricción periférica y contracción muscular también para compensar. A nivel, en caso de la interleucina 6, pues a nivel hepático, lo que va a hacer es que va a aumentar los reactantes de fase aguda, por ejemplo, la PCR, la aptoglobina, algunos factores de complemento, fibrinógeno, disminuye también los niveles de albúmina, transferrina y glucoproteínas. A nivel periférico va a producir lipólisis en el músculo esquelético y a nivel articular provoca mialgias, artralgias, genera polipnea, ¿no? Al ser una vía para eliminar calor, y a partir de los 37 grados, por lo que les comentaba, por cada grado que aumente la temperatura, la frecuencia cardíaca se acelera a 10 latidos por minuto. Entonces, todo esto, pues, secundario a estas interleucinas. El factor de necrosis tumoral alfa, pues, también produce activación local del endotelio vascular, liberación de óxido nítrico con vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto lo que va a terminar es que va a conducir al reclutamiento de células inflamatorias, inmunoglobulinas y complemento, pues por provocando activación de los linfocitos T y B como parte de la respuesta inmunológica. A nivel del hipotálamo, actúa sobre el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, estimulando la liberación de hormona liberadora de corticotropina, va a suprimir el apetito. En el hígado estimula reacción inflamatoria aguda, activando la síntesis de la proteína C reactiva y otros mediadores, aumenta la activación y adhesión plaquetarias y también probablemente oclusión vascular como causa de necrosis tumoral, de donde proviene su nombre. Y las funciones de esta agente, pues se deben principalmente a receptores celulares que se localizan en diferentes células como neutrófilos, células endoteliales y fibroblastos. Esto es en cuanto a la fiebre. Y una vez que nosotros tenemos en cuenta, pues, a qué le debamos fiebre, a cómo es que se genera la fiebre, qué está pasando a nivel celular en la fiebre, pues entonces nos queda la duda, pues, cómo abordamos o cómo tratamos a un paciente que llega con fiebre de origen desconocido. Tenemos, si bien datos o cuadros de síndromes febriles que son de forma más aguda, muchas otras veces, pues, los pacientes llegan con más tiempo de evolución o llegan con otros datos que no nos quedan como tal o no se pueden englobar en un síndrome febril como tal. Entonces, sí tendremos que, pues, empezar con esta evaluación. Hay diferentes definiciones y tenemos la definición, pues, clásica que empezó con Peter Stokes en 1961, que refería que era una fiebre que duraba durante 3 semanas y era continua sin diagnóstico después de una semana de estudio. Ya para el 2003, pues, esta definición, pues, cambia un poquito y se define como fiebre presente en la mayor parte de los días de la semana, 3 semanas previas que continúa sin diagnóstico después de 3 días de estudios en pacientes intrahospitalarios o después de 2 consultas en pacientes extrahospitalarios. Entonces esto ya pues nos va dando un poquito más la pauta que la fiebre puede ser intermitente y que aún así se puede asociar al mismo cuadro o el mismo cuadro infeccioso, ¿no? Y entonces ya hablamos sobre pacientes que puedan estar pues sí hospitalizados, pero a lo mejor también que podamos hacer una evaluación de forma extrahospitalaria. Y entonces con eso pues tenemos varias definiciones que se van asociando a esto. La fiebre de origen determinal de forma clásica, pues es la que ya mencionábamos, fiebre mayor de 38.3 grados. En mucha literatura vamos a encontrar este punto de corte que es 38.3. Lo que si ustedes a lo mejor revisan alguna otra, pueden encontrar que el punto de corte sea 38 grados. Aquí actualmente no existe como tal un consenso 100% en que todos estén de acuerdo que un rango o un punto sea o no, ¿no? Entonces van a encontrar literatura con 38 grados, literatura con 38.3, pero cualquiera de las dos puede ser de forma adecuada. Lo importante también es tener mucho en cuenta la variación anatómica de la que platicábamos al inicio, ¿no? No va a ser lo mismo una temperatura axilar, una temperatura rectal, una temperatura ótica, una temperatura oral, ¿no? O una temperatura a lo mejor, pues, el nivel de la
prende por estos termómetros, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta el método o con qué tipo de dispositivo de termómetro le estamos tomando la temperatura. La fiebre asociada a la asistencia sanitaria o nosocomial, pues se define con la presencia de fiebre, que esté más de 3 días y que no esté presente al momento del ingreso hospitalario y que no tengamos como tal un foco o una causa evidente. La fiebre en paciente neutropénico, pues es en ese paciente con mayores de 72 horas con fiebre, que ya tenga cultivos negativos y que todavía no tengamos un foco, pues claro, infeccioso a la exploración física. Y pues pacientes relacionados con VIH, con fiebre regional terminal con VIH, contengan más de 3 semanas en pacientes ambulatorios o más de 3 días en pacientes hospitalizados pues, con una infección de VIH confirmada. Aquí, igual las mismas, definiciones, ¿no? Obviamente, pues, dependiendo de lo que estemos pensando o de la que esté asociada, pues va a ser donde estén localizados los pacientes. La mayoría de los pacientes, pues, están en una fiebre de origen abdominal clásica, pues van a estar normalmente, pues, en origen comunitario. Obviamente, la nosocomial, pues, va a estar asociada a cuidados de la salud. Los pacientes con neutropenia, pues, pueden ya sean estar, pues la mayoría de hospitalizados o pacientes que estén pues con esta asociación a cuidados de la salud, ¿no? Son pacientes que a lo mejor acuden frecuentemente por algún tratamiento y los pacientes con VIH pues va a depender mucho del paciente, ¿no? Si está hospitalizado o si fue una infección adquirida en su casa. Causas principales, pues va a depender muchísimo de cada paciente, ¿no? Hay varias, pues, bibliografías o literaturas, pero en general siempre tenemos que tener en cuenta que las principales causas de fiebre de origen a determinar van a ser las infecciones. En cualquier serie de casos que estemos encontrando, eso es lo primero y nosotros lo primero que tendremos que hacer cuando abordamos a un paciente con fiebre de origen a determinar va a ser siempre pensar primero en infecciones y siempre descartar las infecciones. Ya después de eso, podamos pensar en algunas otras causas, por ejemplo, en pacientes, pues, que tengan algunas ciertas características clínicas en enfermedades de tejido conjuntivo, neoplasias, algunas otras misceláneas que podamos tener en cuenta y algunos de los casos desafortunadamente pues no logramos encontrar la causa, ¿no? De hecho, por ejemplo, se refiere que hasta el 25% de todas las fiebres de género terminal pues se quedan sin causa determinada. Eso quiere decir que uno de cada 4 pacientes, por más que hagamos un estudio completo, un abordaje con con todos los laboratorios y gabinetes que requeramos, pues aún así queda sin diagnóstico, ¿no? Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Como les mencionaba, las causas infecciosas en general son las más comunes. Puede haber variación de estas causas con cuanto a frecuencia dependiendo de la edad, lugar de origen, factores de riesgo o ciertas características demográficas de cada paciente. En adultos mayores, pues las causas infecciosas van disminuyendo de frecuencia y aumentan otras como enfermedades del tejido conectivo o incluso neoplasias, ¿no? Entonces, eso es importante como ponerlo a consideración, pero en general, siempre tendremos que interrogar y descartar causas infecciosas. En pacientes pediátricos, pues vean todas las causas que podamos también tener. La verdad es que este tipo de, de pláticas a veces suelen ser un poco pues no complicadas, pero sí laboriosas en cuanto a la elaboración, porque muchas veces solemos perdernos en todas estas, causas que estamos viendo aquí, ¿no? Y queremos explicar cada una de ellas, y al fin y al cabo el objetivo de la plática no es platicar o no es comentar y aprender cada una de ellas, porque si ustedes leen todo lo que vienen aquí, pues podamos ver que cada una de esa patología es una clase en particular y podríamos platicar todo lo que va de la mano de una sola patología. Entonces, el objetivo de aquí es que ustedes vean y ustedes se sensibilicen en cuanto a todas las posibilidades etiológicas que hay en un paciente con fiebre de origen a determinar. Entonces, ¿cuándo lo vamos a tener? Pues cuando cumplamos esta definición que ya mencionábamos, ¿no? Pacientes más de 3 semanas en ambulatorios, ¿no? Donde todavía no tengamos una causa clara, ¿no?
en estos pacientes tendremos que iniciar o valorar el abordaje, ¿no? ¿Y qué vamos a abordar? Pues ya va a depender mucho de cada paciente, pero vean la gran intensidad, gran cantidad de causas que podamos tener. También dentro de las causas al que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces olvidamos, la verdad, como de forma rutinaria, damos por hecho que, o sí preguntamos los medicamentos, pero no nos ponemos a hacer más investigación en cuanto a los efectos secundarios que puedan tener esos medicamentos, pero también hay muchos que están asociados a fiebre, por ejemplo, ciertos agentes antimicrobianos como el que puedan estar o que entre sus efectos secundarios, efectos adversos estén documentados fiebre, como aciclovir, carbapenémicos, cefalosporinas, algunas otras penicilinas, anticonvulsivos, antidepresivos, antineoplásicos, algunas drogas cardiovasculares, ¿no? Entonces veamos, o sea, también que hay una gran cantidad de agentes que puedan estar asociados a fiebre por el solo hecho de usarlos y no necesariamente tengan que estar asociados a una patología del paciente, ¿no? Entonces, importante también tenerlo en cuenta en el interrogatorio. Estos abordajes del paciente con fiebre terminal suelen ser a veces un poco agotadores, pues para el médico, pero también mucho para el paciente, porque nosotros tenemos que hacer un interrogatorio y una historia física y una historia clínica completa, y eso va completa de todos los antecedentes, tanto patológicos como no patológicos, son sumamente importantes en estos casos. A lo mejor en un momento, en un servicio de urgencias donde tenemos cierta premura para algunos otros datos importantes, aquí en este caso tenemos que tomarnos todo el tiempo necesario para poder sacar toda la información que requerimos del paciente. Después de eso, una exploración física completa y eso también va completa. Todo tendremos que explorar y encontrar hasta el más mínimo detalle que nos pueda ayudar a tener esa identificación. Y una vez con base en esto, pues solicitar los estudios de laboratorio y gabinete pertinente. En cuanto al interrogatorio, pues lo que tenemos que empezar es si realmente es fiebre. No podemos hacer un abordaje de una fiebre original terminal, pues si no tenemos fiebre. ¿Y cómo sabemos esto? Pues necesitamos documentarla. Preguntar bien al paciente cómo se toma la temperatura, con qué termómetro se toma la temperatura, cuándo se toma la temperatura, dónde se la toma, cómo se lo toma, cuánto tiempo deja el termómetro. A lo mejor pueden parecer cosas que nosotros damos por sentado que la gente o los pacientes saben, pero muchas veces no, muchas veces nos llegan pacientes que nos llegan al consultorio por fiebre, ¿no? Y cuando interrogamos de forma ya muy dirigida, nos refieren que pues lo más que les marca el termómetro son 37 grados. Y eso pues no es fiebre. Entonces ya para ahí ya empezamos a tener pues la situación de que no estamos ante un paciente con fiebre de origen a determinar. Entonces es punto muy importante antes de cualquier cosa. ¿Realmente es fiebre lo que tenemos enfrente de nosotros? Si sí, entonces todo, ¿no? Método de la toma de temperatura. Este patrón de la fiebre es sumamente importante porque nos va a ayudar a tener o nos puede empezar a ayudar a tener una sospecha clínica. ¿En qué horario se presenta más frecuente? ¿Cuántas veces al día le da fiebre? Si la fiebre es persistente o no, si cuando tiene fiebre tiene algún síntoma acompañante, si tiene enfermedades previas o no, ¿no? Si es un paciente previación con alguna patología, si tiene una zona geográfica donde vive, si ha viajado de forma reciente a algún lugar y entonces nos puede ir ayudando hacia ciertas zonas endémicas que puedan estar asociados a ciertas infecciones. Este patrón de la fiebre, como les comento, es súper importante porque nos va a ayudar a darnos una idea o una pauta hacia dónde tenemos que ir buscando. Por ejemplo, si hablamos de una fiebre sostenida y continua, pues a lo mejor sospechamos de una infección focal como un absceso. Una fiebre ondulante, pues está reportada en los casos de brucelosis. Con algún primer horario, principalmente vespertino, lo reportan en tuberculosis. Fiebres en días alternos, ya sea terciaria, cuaternaria, o está reportada en malaria, dependiendo de la cepa que estemos hablando. Fiebre por días o con desaparición y posterior recurrencia, pues a lo mejor algún trastorno autoinmune o alguna neutropenia cíclica, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo y para esto, para poder nosotros conseguir una gráfica como esta, necesitamos pues mucho apego al paciente, a lo mejor mandarle a hacer la curva térmica, explicarle bien cómo hacerlo, e interrogar bien, ¿no? A lo mejor día por día, y toca ir, señor, ¿se acuerda?
si en Navidad tuvo fiebre, sí, y al día siguiente de eso, sí, y el fin de semana después de eso, no, pues sí, ¿no? Y a lo mejor muchas veces no se acuerdan como tal por número de día, pero si uno le dice como alguna festividad, oiga, ¿sabe que en el puente de septiembre traía fiebre? Sí. Entonces, esto también nos puede ayudar mucho como para poder obtener la información que necesitamos. El contacto con animales también es sumamente importante porque también digo, no es finalidad de aprendernos y mencionar todo esto, pero, el objetivo de esta diapositiva es que vean que cierto contacto con animales pueden generar la posibilidad de infecciones de muchos tipos, ¿no? Entonces, el contacto con con, por ejemplo, con pájaros, con gatos, con perros, con caballos, con algunos ratones, con algunos otros más, pues vean todo lo que puede ocasionar, ¿no? Obviamente, eso es importante interrogar bien el contacto que tienen, porque muchas veces pasa que nos dicen, no, pues es que tiene contacto con cabras o tiene contacto con vacas. ¿Y cuál es el contacto? No, pues es que nada más están allí, pero yo no los cuido, ¿no? Entonces eso no es probablemente contacto, ¿no? A lo mejor contacto si es un paciente que pues se dedica, ¿no? Al cuidado de estos animales como tal, y entonces ahí sí tengamos que tenerlos mucho, mucho en cuenta, ¿no? Entonces todo esto va tomando muchísimo en cuenta. La zona geográfica de donde es, ¿no? Si son pacientes que viven al sur de la ciudad, al sur del país, al sur de México, pues histoplasmosis tengamos es una posibilidad como causa de fiebre regional terminal, coccidioidomicosis, pues eso es más al norte de México, rickettsiosis también al norte, incluso en pacientes en Estados Unidos, enfermedad de Lyme también, tuberculosis, pues es todo México, ¿no? Realmente es una enfermedad que todavía tenemos pues bastante frecuente en nuestro país. Los hábitos alimenticios también es sumamente importante, principalmente ingesta de lácteos no pasteurizados. Tendremos que sospechar, por ejemplo, causas como brucelosis o micobacterias. La mala higiene que nos puedan reportar los pacientes, a lo mejor que no tengan acceso a agua potable, que tengan a lo mejor que tener, pues, pipas o alguna situación agregada, que tengan una em, pues toma de agua no segura. Esto que puede generar alimentos contaminados, principalmente salmonelosis, pero algunas otras infecciones también a transmisión fecal oral. La exploración física tiene que ser completa también, completa, completa, de cabeza a pies, completa. Signos vitales, porque también es importante, por ejemplo, la asociación entre temperatura y frecuencia cardíaca. Recordemos que mencionamos que al incremento de la temperatura y un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Habrá algunas otras patologías en que esta asociación no se presente como tal y entonces nos pueda apoyar al diagnóstico. Si la apariencia si es una apariencia que luzca tóxico el paciente o a lo mejor no, si tiene algún otro dato más, si está pálido, si tiene antecedente de peso. A la exploración si encontramos adenomegalias o adenopatías, tanto cervicales, inguinales, axilares, si tenemos caries o alguna otra alteración en la mucosa bucal, a nivel del corazón si tenemos algún soplo para sospechar endocarditis, abdomen si tenemos algún dolor a la palpación, alguna visceromegalia, si tenemos hepatomegalia, esplenomegalia o alguna masa que podamos pensar en alguna neoplasia, datos de artritis, artralgias, mialgias, dermatosis, algunas petequias, entonces todo cuenta, todo suma y esa exploración se tiene que hacer de forma diaria y completa. En cuanto al laboratorio y gabinete, de forma habitual, ¿no? O lo que encontramos en los libros, cuando leemos como lo, lo básico, lo previo es que teníamos estos escalones o estas fases de estudios para el abordaje y entonces teníamos la fase uno donde nos decía tal cosa, la fase 2 la fase 3. Pero ahorita realmente actualmente se recomienda pues dirigir los estudios de acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando, ¿no? Entonces, si es un paciente que vive en Chiapas y que a lo mejor está en contacto con ciertos animales, ¿no? Pues entonces probablemente ese paciente pues te pediremos ciertas serologías, alguna detección genética de algún microorganismo en particular, ¿no? O a lo mejor algún estudio de imagen dirigido a esos antecedentes de importancia del paciente. En cuanto este abordaje escalonado, pues más o menos así era. Tenemos un abordaje inicial o así es, ¿no? Muchas veces todavía vale la pena en ciertos pacientes cuando a lo mejor no hay tanta sospecha clínica, cuando no hay tantos antecedentes que nos puedan servir. Entonces, el abordaje inicial, pues son con estudios
de rutina como biometría hemática, una proteína C reactiva, velocidades de notación regular, procalcitonina, examen de orina, urocultivo, hemocultivo, ¿no? Y con base a eso, pues va a ir evaluando. Ya si de esto, dependiendo de lo que salga, si están positivos ciertos estudios o no, pues ya tendremos que hacer, por ejemplo, inmunoglobulinas, complemento, pensando en alguna, a lo mejor inmunodeficiencia o alguna alteración autoinmune, ya detección de ciertas PCRs, pues específicamente de ciertos agentes microbiológicos, estudios de imagen, a lo mejor un ecocardiograma pensando en endocarditis o algunos anticuerpos pensando en alguna enfermedad autoinmune. Y el terciario, pues ya son estudios o son procedimientos ya más invasivos como biopsias aspirados de médula ósea, algún gamagrama, entonces esos se van dejando como de última instancia y ya solamente para casos donde ya una alta sospecha diagnóstica que nos va a ayudar a confirmar lo que estamos pensando, pero no de forma rutinaria a todos les vamos a pedir aspirados, no de toda forma, de forma rutinaria les vamos a pedir una biopsia, ¿no? Este abordaje extendido, pues ya va a depender muchísimo de cada paciente, ¿no? Si, por ejemplo, estoy sospechando que podamos estar pensando en una enfermedad, por ejemplo, transmitida por vector, pues a lo mejor puedo solicitar ciertas serologías, alguna enfermedad viral. Si estoy pensando y que pueda ser alguna agente o alguna malignidad a nivel de médula ósea, por una espina de médula ósea, o a lo mejor si estoy pensando que algún agente patógeno microbiológico pueda estar, lo podamos detectar en médula ósea, pues también puedo pedir un mielocultivo. Las biopsias, pues va a depender muchísimo de lo que esté afectado. Por ejemplo, si tengo hepatomegalia y ese es mi principal signo que encuentro aparte de la fiebre, pues muy probablemente valdrá la pena hacerle la biopsia hepática. A lo mejor si tiene muchos ganglios incrementados de tamaño, muchas adenomegalias, pues podamos pedir una biopsia ganglionar, estudios de imagen y ya en casos muy, muy raros y muy, muy severos, pues a lo mejor alguna laparotomía exploradora en busca de estas causas. Pero eso ya es causas, ya son datos o ya son casos muy extraños, son muy raros, ¿no? Y entonces no solemos hacerlo de forma rutinaria. El tratamiento inicial, pues muy importante es evitar el tratamiento empírico o antibiótico de rutina. No a todos les vamos a dejar antibiótico por sí, porque qué tal, ¿no? Son causas muy diversas, como hemos visto, muy heterogéneas, y no le vamos a poder dejar un tratamiento que cubra todas las posibilidades que podamos tener. Entonces, no recomendado del todo. Esteroides, recordar que algunos otros medicamentos antiinflamatorios pueden modificar el curso inflamatorio y retrasar el diagnóstico, pero esto principalmente neoplasias, entonces también no recomendado del todo dejarlo de forma rutinaria. Muchas de estas causas, de estas enfermedades suelen autolimitarse sin tratamiento y son de este porcentaje que quedan sin diagnóstico. Entonces, pues también tenerlo en cuenta que a veces puede pasar, ¿no? Que la fiebre defervece y pues no encontramos como tal la causa. Y estos antipiréticos a lo mejor puedo utilizarlos solamente por razón necesaria, no dejarlos con horario porque pues también cambian el patrón de la fiebre y entonces también no podríamos hacer una evaluación completa. Tenemos, como les comentaba, pues un interrogatorio, exploración física completos. En caso de que tengamos antimedicamentos que no sean necesarios, pues suspenderlos para poder hacer una mejor evaluación del paciente y iniciar el abordaje de acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando. En un paciente por demás que no tiene o sea, tiene buen estado general, es un paciente previamente sano, no se recomienda el uso empírico de antibióticos y eso es sumamente importante porque muchas veces nos llegan a la consulta pacientes que ya llevan múltiples esquemas antibióticos. Esto genera mucho riesgo de incremento de resistencias bacterianas y entonces no se indicaron de forma correcta porque todavía ni siquiera sabemos la causa de la fiebre. Entonces, acuérdense que siempre para poder dar un tratamiento adecuado tenemos que saber qué estamos tratando, porque si no, entonces nada más vamos a tirar a la suerte, tirar a ver si logramos atinarle y pues no es el cometido del tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, en general, ¿no? Si tiene estos criterios, cumple con criterios de fiebre general terminal, sí. ¿Tiene buen estado general? Sí, pues iniciamos un abordaje inicial, suspendemos medicamentos que no necesitamos, tomamos batería inicial de laboratorios y vigilamos. No tiene un buen estado general, es un paciente que sí debemos ingresar entonces al hospital y lo mismo, ¿no? Iniciamos pruebas
basales o pruebas iniciales, ¿no? Y dependiendo si tenemos ciertas indicaciones, pues incluso a lo mejor una punción lumbar o dependiendo de lo que vayamos encontrando con base en la exploración de ese paciente. Encontramos la causa después de este abordaje inicial, pues tratamos la causa. No la encontramos, entonces tendremos que ir viendo qué datos tiene nuestro paciente y a lo mejor irlo abordando por categorías. Recordar que las causas infecciosas son las causas más comunes y más frecuentes, entonces tendremos que iniciar por ahí. A lo mejor cultivos, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos en nuestro paciente, repetir en caso de que se persista con la fiebre, algunas pruebas de biología molecular, descartar endocarditis, osteomielitis o algún otro foco que no estemos detectando que no sea tan fácil la detección a la exploración física, oncológicas, autoinmunes o reumatológicas e inmunodeficiencias. Entonces, esto se va haciendo a la par, esto se va haciendo con base en los datos clínicos que tengamos del paciente y de los antecedentes que tengamos. El pronóstico pues es muy variable, la mortalidad está reportada en la literatura pues entre el 6 y el 9%, pero esto es muy variable porque no es lo mismo practicar de un paciente pediátrico a un adulto y las causas de la fiebre pues evidentemente va a haber causas con peor pronóstico que otras, ¿no? No es lo mismo un proceso infeccioso que a lo mejor alguna neoplasia que va a tener un desenlace pues fatal a largo plazo. Es más alta en casos adultos que en población pediátrica y el abordaje inadecuado y el retraso en el diagnóstico puede empeorar el pronóstico. Entonces, por eso es bien importante tener como bien estructurada el inicio de esto. Y entonces retomamos lo importante que es aprender a hacer una semiología completa. Muchas veces estamos en la escuela y nos parece un poco tediosas esas clases de básicas donde nos enseñan pues a saber cómo preguntar o cómo interrogar, ¿no? Y entonces, pues no tenemos en cuenta lo importante que es esto para poder hacer el diagnóstico. Este es un diagnóstico que inicia clínico, la sospecha inicia clínica, y con base en eso tendremos que ir tomando en cuenta para hacer el resto de los laboratorios y poder llegar al diagnóstico. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.